tardes, amables televidentes. Estamos hoy haciendo nuestro programa número 11 de este año 2015. Estamos ya en el mes de noviembre y como todas las veces que nos reunimos a través de nuestras pantallas, la Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales, Avanzo, en su programa Una Mirada Crítica sobre Guatemala, trata de ir haciendo alguna conversación que también en casa, en los lugares donde nos reunimos con amigos, familia, parientes y demás, podamos continuar. La conversación no comienza ni termina en el programa, pero siempre esperamos que nuestro programa sea para ustedes un insumo interesante en sus análisis y conversaciones sobre la realidad de nuestro país. Hoy vamos a tratar un tema importante porque se acerca el fin de año y al acercarse el fin de año solemos hacer balances y apreciaciones sobre lo que ha sucedido en el año. Y hoy entonces queremos hablar de lo que ha sucedido en el 2015, qué balance hacemos y qué perspectivas tenemos para futuro. Vamos a presentar a nuestras invitadas para hablar de esto, pero antes quisiera saludar a aquellos que nos sintonizan en el canal 5 en VHF, en el canal 84 de Mayacable Proeza en Santa Cruz, Chichicastenango, Zacapulas, Chiché, Chinique en el Quiché, el canal 5 de Cablevisión en San Miguel Uspantán, el canal 58 de Navisatélite en San Pedro La Laguna, San Pablo La Laguna, San Marcos La Laguna y San Juan La Laguna en Sololá, el canal 17 de Cablevisión en Patulul, Suchitepeques y por supuesto Internet Ustream en la www.tvmaya.org.gt por internet. Muy bienvenidos a nuestro programa y entonces ahora sí, vamos a presentar a nuestras invitadas del día de hoy. Son dos mujeres muy interesantes y muy importantes en nuestro país, quienes nos van a ayudar a entender entonces cómo analizar, qué sacar en claro y qué pensar hacia el futuro sobre nuestro país. Entonces, muy bienvenida Carolina Escobar Sarti. Carolina es doctora en Sociología y Ciencias Políticas. Ella es escritora, poeta y columnista guatemalteca. Ustedes pueden leerla también a ella en la prensa semanalmente. Muy bienvenida Carolina, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Y también nos acompaña Úrsula Roldán. Úrsula es doctora en Geografía, es activista social y es directora del Instituto de Investigación y Proyección Social, Dinámicas Globales y Territoriales en la Universidad Rafael Andívar, en la Vicerrectoría, ¿verdad?, de Investigación y Proyección Social. Así que les damos la bienvenida a ambas. Muchas gracias por estar con nosotros para que vayamos entonces, como decía, trasladándoles a nuestros televidentes ideas, insumos para ir haciendo esta apreciación que colectivamente podemos hacer sobre qué ha pasado en nuestro país y qué balance hacemos. Comenzamos tal vez con Carolina. A ver, tus primeras impresiones, Carolina. ¿Qué es lo primero que tú nos dirías sobre nuestro país en el 2015? Bueno, quizás porque es lo primero que se me viene a la mente, pero porque hablando con muchas más personas, lo primero que pensamos cuando hablamos de 2015 es todos los movimientos sociales que se dieron en este momento, todas las movilizaciones que se dieron este año, todo lo que significó nuestro anhelo por una democracia real, distinta, participativa, representativa. Entonces, en ese sentido, lo que yo quisiera dejar aquí como lanzar es que a mí las primeras tres cosas que se me ocurren como ganancia a este momento es ciudadanía, juventud y calle. Y creo que fue como una especie de inducción, de proceso inductivo acelerado para muchísima gente que o nunca había estado cerca de la historia de su país o de la realidad política, económica que hay, y menos de la realidad social. Entonces, sí, realmente hubo un despertar de conciencia. Me gusta mucho lo que se queda al final de esto, que es este grupo de interuniversitario y cómo, digamos, desde otros sectores nos empezamos a relacionar de otra manera. Me parece fundamental que, aunque ha habido gente que ha salido a las calles durante muchos años, hemos estado en calles para una cuestión u otra, más o menos, ahora fue una visión mucho más colorida, mucho más significativa y representativa de toda la sociedad guatemalteca. Eso es lo que se me viene a mí como un balance de las movilizaciones sociales. Esto no quiere decir, sin embargo, que yo pueda hablar al final de un sabor dulce en la boca porque los resultados están a la vista.
tenemos de nuevo, fuimos por un proceso político para no perder la famosa institucionalidad, que yo siempre me pregunté cuál era, y para preservar el orden y la institucionalidad, me recuerda bien un meme que aparecía el presidente anterior, Pérez Molina, con la mano así, y decía, mucha tanto que fregaron para llegar a esto, para volver a lo mismo. Y es un poco ese el sentir, ¿verdad? Lo que creo es que, si bien la realidad política puede querer volver al mismo lugar, la ciudadanía ya no es la misma. Entonces, ahí hay un quiebre que no veíamos antes. Tenemos mucha más autoestima y confianza en nosotros mismos, en nosotras mismas, y creo que eso nos ha puesto a hablar de manera distinta y a encontrarnos entre unos y otros. Muy bien, entonces ahí tenemos unas primeras ideas de Carolina Escobar Sarti. Úrsula, ¿cuál sería su aporte inicial en esta conversación? Bien, bueno, coincido con Carolina de que una de las grandes ganancias de este año es esa ciudadanía activa que tuvimos en las zonas, sobre todo urbanas, periurbanas, que fue en la capital, pero también es de notar que se dio en los departamentos. Y esto nos da una nueva radiografía de país que tenemos, ¿verdad? Y es importante la capital, pero también son importantes las áreas urbanas del interior de la República. Y es importante también esa ciudadanía vigilante de su sistema político. Y lo que hubo precisamente fue eso, ¿verdad? Se abrió un tema, se destapó un tema públicamente de lo que se decía a voces, ¿verdad? Y eso por supuesto que ayudó la investigación realizada por CICIG, por el Ministerio Público, y el hecho de que tengamos pues más de 30 personas procesadas de los 3 poderes del Estado, un presidente y una vicepresidenta en la cárcel, creo que esos son logros significativos, muy importantes de decir hasta aquí la impunidad, aunque coincido en que la impunidad no se termina, y que hay muchos temas de fondo, digamos, todavía por seguir descarbando y por seguir procesando, digamos, en términos de toda la institucionalidad pública. Pero creo que son logros importantes. Lo otro, para mí fundamental, aunque no desde el lado positivo, sino un poco desde el lado negativo, es como mientras esta ciudadanía activa estaba en la capital por temas de común interés, como es el sistema político, en lo rural vimos que los poderes siguieron actuando con tal impunidad, ¿verdad? O sea, las hidroeléctricas, la minería, los presos políticos, o sea, importaba que el ministro de Gobernación había renunciado. A ese mismo momento se estaban deteniendo a líderes políticos en Huehuetenango, en La Puya también se dio un desalojo, etcétera. Entonces creo que hay que ver los dos procesos, ¿verdad? Y claro que las áreas rurales han venido manifestando históricamente, pero sus problemáticas siguen ahí, siguen y son de fondo y son estructurales. Yo creo que para mí me deja como un reto enorme que esta ciudadanía activa de las áreas urbanas y digamos, su mirada hacia el sistema político y esa posibilidad de seguir con esa auditoría frente al poder político, pues también se encuentre con esas áreas rurales de la cual también está planteando temas de fondo fundamentales para el país. Bueno, a mí me parece importante, Úrsula nos habla de ciudadanía activa y Carolina nos habla de ciudadanía, juventud y calle. Como que esto, de alguna manera, estamos diciendo, fueron las cosas que vamos a guardar en la memoria y que pueden, digamos, marcar o ser un parteaguas. Pero ya comenzamos a ver algunas de los contrastes también, ¿verdad? La pregunta que queda es, de alguna manera, si esto que unió a la ciudadanía, que era la lucha contra la corrupción, que en algún momento se decía es un movimiento de clase media, en fin, no se está atendiendo los problemas estructurales, se divide esto como el aceite y el agua. Digamos que sí nos podemos unir para luchar contra la corrupción, pero nos resulta complicado unirnos para los temas estructurales. Es una pregunta que queda en el ambiente y vamos solo a comenzar a responderla porque nos queda poco tiempo. Bueno, yo creo que son temas que se complementan, o sea, la corrupción también es entregar licencias mineras o licencias para explotación de recursos naturales de manera anómala, donde no hay consulta, no hay respeto a la consulta comunitaria, donde no hay respeto a las leyes ambientales, donde no hay una consulta nacional, porque es un tema que nos está afectando a todos.
Entonces yo creo que es también un tema de impunidad, es también un tema de transparencia y es un tema de abrir oportunidades en igualdad de condiciones para la población guatemalteca. Entonces no es como el agua y el aceite. Sí se unen, pero creo que tenemos que tener las miradas, ahí sí que viéndonos todos y todas, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos afecta y cómo nos afecta? Muchas gracias, Úrsula. Vamos a hacer aquí nuestro primer corte. Les pedimos que no pierdan la sintonía porque en el corte vamos a ver interesantes entrevistas sobre estos mismos temas. Volvemos enseguida. Estamos con Rodrigo Vélez, de Organización Somos, preguntándole cuál es su análisis sobre el año 2015 en Guatemala. Hace 6 meses nunca hubiéramos pensado que estaríamos viviendo lo que vivimos en estas últimas, ¿qué serán? 4 o 5 meses, plazas llenas por completo, manifestaciones multiclasistas por completo, venían de los territorios, no hubo mucha participación de barrio, pero en general se vio una afluencia de personas que yo en verdad nunca había visto en mi vida. Seguramente los de más larga edad lo vieron, también seguro por verlo otra vez les causó la misma emoción que nos causó a las generaciones que lo vemos, nunca lo habíamos visto. Algo muy interesante es toda la cuestión de la espontaneidad que había ahí y toda esa cierta irreverencia, aunque no haya sido explícita, pero muy implícita, con los símbolos de la política tradicional. No había por ningún lado carteles, había mucho, por ejemplo, la cuestión de las tarimas tan presentes en la política tradicional, sea de izquierda o derecha, sumamente cuestionado. Siempre que había una tarima en medio había abucheos, había gente que no le gustaba escuchar eso, iba con otra mentalidad. Entonces mucha espontaneidad y muchas cosas nuevas. En medio de todo eso hubo también como formación de organizaciones incipientes, todavía comenzando, germinando, pero organizaciones que no existían antes. Desde mi caso, por ejemplo, me uní a una organización que se llama Somos. Es una organización que va más o menos un año de estar funcionando en un muy bajo perfil, y uno lo que ve ahí, o sea, yo las primeras reuniones que estuve, lo que más me sorprendió es que la mayoría de la gente que estaba organizada nunca en su vida se había organizado, era la primera vez que se organizaba. Entonces había chance, y se organizaba con un interés real de participar y de cambiar las cosas, un interés genuino y, como les digo, nuevo. La cuestión de el reto de ir aprendiendo a organizarse, ya que no hay una capacidad organizativa, no hay una generación atrás que nos haya enseñado, porque no se haya dejado organizaciones a las cuales integrarnos. Es un terreno totalmente nuevo, no hay esa experiencia, entonces hay mucho de errar, de probar y dar pasos en falso, regresar, tal vez por acá, tal vez no. Eso puede ser en un momento bastante frustrante, pero en general, si se mantiene el espíritu organizativo y los objetivos, puede llegar a mucho. 4 meses de movilizaciones, un ejecutivo conservador y unas elecciones de esta naturaleza, sin ninguna de las reformas que se plantearon, como la de partidos, como las contrataciones del Estado y demás, sin ninguna de esas con alguna posibilidad de lograrse, lo que mencionaba el ICEF y la cuestión del presupuesto. No sé, como pregunta y como para incentivar un poco el debate, ¿cómo hacer para que no nos vuelva a pasar lo mismo?